El aire de Jerez olía a vino viejo y a la promesa de una tormenta de verano. En el taller, el yunque tranquilo, perdido en una maraña de callejuelas encaladas del barrio de Santiago, León Herrera ajustaba con precisión el carburador de unas anglas que había conocido mejores épocas. El metal obedecía bajo sus manos grandes y oscuras, manchadas de una grasa que parecía ya parte de su piel. Medía casi 2 metros, con la cabeza rapada y una espalda que recordaba los muros de la Alcazaba. Pocos sabían que esas mismas manos habían desactivado mecanismos mucho más complejos y letales en geografías olvidadas, bajo soles inclementes y el silbido de balas que ahora solo eran un eco en sus sueños más intranquilos. Leónidas, como le llamaba con sorna cariñosa Mateo Abuelo Vargas, el dueño del refugio del Motero, había llegado a Jerez hacía una década, buscando el murmullo anónimo de una vida sencilla, lejos del estruendo de su pasado, como especialista en logística y operaciones en unidades, que no figuraban en los mapas. Leónidas, como le llamaba con sorna cariñosa Mateo Abuelo Vargas, el dueño del refugio del Motero, había llegado a Jerez hacía una década buscando el murmullo anónimo de una vida sencilla, lejos del estruendo de su pasado como especialista en logística y operaciones en unidades. Ahora, su mundo era el rugido domesticado de los motores, los guardianes de hierro, un club de moteros más aficionados a las rutas gastronómicas y las colectas benéficas que a cualquier otra cosa que oliera a problemas. Pero los problemas, como la humedad del Guadalquivir, siempre encontraban una grieta por la que filtrarse. Se llamaba Ricardo Montoya, el elegante. Había desembarcado en Jerez desde México hacía unos meses, envuelto en trajes de lino y promesas de inversión que sonaban a música celestial para algunos oídos influyentes. Su empresa, Promociones Sol y Sombra S.L., ocupaba una oficina reluciente en el centro, pero su verdadera sombra se extendía a través de los lobos del asfalto, un grupo de moteros con motos tuneadas y miradas que cortaban más que el viento de levante. La primera onda expansiva de esa sombra llegó hasta el refugio del Motero. Abuelo Vargas, un hombre cuya cara era un mapa de arrugas amables y sabiduría popular, organizaba cada año la Ruta Solidaria, un evento que congregaba a moteros de toda la provincia para recoger alimentos. Era una institución. Y Montoya, o más bien sus lobos, querían su parte del pastel, o quizás el pastel entero. León estaba en el bar, limpiando sus gafas con la meticulosidad de un cirujano, cuando 3 de los lobos entraron. No pidieron nada. Solo se plantaron frente a Abuelo, sus chaquetas de cuero negro adornadas con calaveras babeantes y llamas cromadas. El que parecía el líder, un tipo fibroso con una cicatriz en la ceja que le daba un aire permanentemente interrogante, al que apodaban Navaja, soltó con una voz untuosa que no pegaba con su aspecto. Abuelo, hemos oído que su evento necesita una actualización, un poco más de visión empresarial. El señor Montoya está dispuesto a ofrecer su patrocinio, su protección. La palabra protección flotó en el aire cargado del bar como el humo de un mal tabaco. Abuelo, tras el mostrador no se amilanó. Mi ruta no necesita más protección que la de la buena gente que participa, Navaja, y la única visión que tenemos es la de ayudar a quien lo necesita. Navaja sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos fríos. Piénselo, abuelo. A veces las viejas tradiciones necesitan una mano firme para no perderse en el camino. Se marcharon dejando tras de sí un silencio denso y la certeza de que aquello no era una oferta, sino el primer capítulo de una extorsión. León observó la escena sin moverse, sus ojos oscuros registrando cada detalle, la forma en que Navaja se apoyaba en la barra, la tensión en los hombros de sus acompañantes, la matrícula de la moto que habían dejado mal aparcada en la puerta. La paciencia es el mejor aceite para los engranajes oxidados de la injusticia, pensó, una frase que su propio abuelo, un hombre sabio de una tierra lejana, le repetía. Pero la paciencia también tenía un límite, especialmente cuando la injusticia llamaba a la puerta de sus amigos. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en los aromas del azahar y el pescado frito, León desempolvó algo más que recuerdos. En un doble fondo de su caja de herramientas, bajo llaves inglesas y destornilladores, había un pequeño cuaderno de notas y un juego de ganzúas que no eran para motores. Su pasado le había enseñado que a veces, para proteger la paz, había que estar dispuesto a perturbarla un poco.
Al día siguiente, mientras el sol de la mañana adoraba las bodegas de Jerez, Sofía Chispa Ramírez, una joven periodista con más entusiasmo que presupuesto, tecleaba furiosamente en el diminuto ordenador de su blog, Jerez Despierta. Había oído rumores, susurros en los bares y en los mercados sobre las inversiones de Montoya y los métodos de sus lobos. Olía una historia, una grande, pero le faltaban pruebas, algo más que habladurías. Su instinto le decía que Ricardo Montoya era un traje caro con un interior muy oscuro. León, por su parte, comenzó su propia investigación, discreta como el vuelo de una lechuza. Visitó los pequeños negocios del barrio que habían recibido visitas de los lobos. Escuchó historias de inspecciones sorpresa justo después de negarse a colaborar, de retrasos inexplicables en los suministros, de grafitis amenazantes que la policía local, extrañamente lenta en responder, atribuía a vandalismo juvenil. Eran movimientos coordinados, una presión sutil pero constante, diseñada para ahogar sin dejar demasiadas huellas evidentes. Sus caminos, el del veterano estoico y la periodista incisiva, estaban destinados a cruzarse. Ocurrió una tarde, cerca de uno de los almacenes que Montoya usaba para su empresa fachada. Chispa, intentando conseguir alguna foto comprometedora, se había acercado demasiado. Dos lobos la interceptaron, sus sonrisas eran puro hielo. León, que había estado observando el almacén desde la distancia, apareció de la nada. Su presencia imponente bastó para que los lobos dudaran un instante. No hubo violencia. León simplemente se interpuso, su voz grave y tranquila. «Creo que la señorita se ha perdido. Estaba preguntando por el taller de la calle Sol, ¿verdad?» Chispa, sorprendida pero rápida, asintió. Los lobos, sin querer armar un escándalo innecesario con un tipo del tamaño de León, se retiraron con una última mirada de advertencia. «Gracias», dijo Chispa una vez a salvo. «¿Quién eres?» «Alguien a quien no le gustan los matones», respondió León, sus ojos evaluándola. «Y tú eres la que hace preguntas incómodas por el barrio». «Ricardo Montoya es un tiburón», afirmó ella. «Y los lobos son sus dientes». León asintió lentamente. Los tiburones a veces muerden más de lo que pueden tragar, especialmente si alguien les enseña dónde están los anzuelos. Así comenzó una extraña alianza. León, con su experiencia en observación y análisis táctico, podía ver los patrones que Montoya estaba tejiendo. Chispa tenía la habilidad de investigar registros, conectar nombres y, sobre todo, la plataforma para difundir la verdad si conseguían pruebas sólidas. Compartieron información. León le habló de la presión sobre Abuelo y otros comerciantes. Chispa le mostró los datos que había recopilado sobre las empresas de Montoya, un laberinto de sociedades pantalla y directores nominales que olían a fraude fiscal a kilómetros. Descubrieron que uno de los principales intereses de Montoya era el Gran Premio de Jerez Amateur, una carrera local con mucha tradición y, crucialmente, con apuestas extraoficiales que movían bastante dinero. Montoya no estaba interesado en el deporte, sino en el control. Presionaba a los equipos pequeños para que se retiraran, saboteaba sutilmente las motos de los favoritos independientes y promocionaba a corredores mediocres pero afiliados a él. Su objetivo era asegurar que los resultados fueran predecibles para sus socios en el mundo de las apuestas. León, con su conocimiento de mecánica, empezó a visitar discretamente los talleres de algunos corredores independientes. Sin revelar quién era, les daba consejos anónimos sobre cómo detectar manipulaciones sutiles en sus motores o sistemas de frenos. Pequeños fallos que podrían parecer accidentales en una carrera, pero que eran demasiado consistentes. «Revisen el reglaje del encendido justo antes de salir a pista», susurró a un joven piloto prometedor cuya moto había perdido potencia inexplicablemente en la última carrera, «y aseguren bien el tapón del depósito. A veces las prismas entran donde no deben». Chispa, mientras tanto, seguía el rastro del dinero. Descubrió que varias de las empresas que patrocinaban a los equipos favoritos de Montoya estaban vinculadas a través de una red compleja a Promociones Sol y Sombra SLL. Era un entramado diseñado para mover fondos y dar una apariencia de legitimidad. Publicó un artículo cauto pero incisivo en Jerez Despierta, hablando de sombras en el paddock y patrocinios con demasiadas conexiones. No nombró a Montoya, pero la descripción era tan precisa que el aludido no tardó en sentirse incómodo. La respuesta de Montoya fue una escalada.
Una noche el taller de León, el yunque tranquilo, sufrió un corte eléctrico que afectó solo a su manzana y que duró sospechosamente hasta la mañana siguiente, justo cuando tenía que entregar varias motos reparadas para una concentración local. Luego, un envío crucial de piezas de repuesto se perdió en tránsito. Eran los métodos de Montoya, asfixia lenta, sin huellas dactilares obvias. También intentó sembrar la discordia. Aparecieron grafitis insultantes contra los guardianes de hierro en el barrio, firmados falsamente por un club rival inexistente. «Está nervioso», observó León mientras limpiaba la última pintada de la fachada del bar de abuelo. «Eso significa que estamos tocando donde duele». «Necesitamos algo grande, León», dijo Chispa, sus ojos brillando con determinación. «Algo que lo exponga delante de todos, donde no pueda esconderse detrás de sus abogados y sus matones». León miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir de naranja el cielo sobre las viñas. El Gran Premio Amateur se acercaba. «Creo que sé cuál es el escenario perfecto», murmuró. El plan comenzó a tomar forma, una coreografía silenciosa de información y preparación. León contactó discretamente a algunos técnicos del circuito, gente honesta a la que conocía de sus años en Jerez, antiguos clientes o simplemente aficionados al motor que también recelaban de la creciente influencia de Montoya. No les pidió nada ilegal, solo información sobre los sistemas de vídeo y audio del circuito, los horarios de las pausas, los puntos ciegos de la seguridad. Chispa, por su parte, preparaba un dossier demoledor, cruzando datos, verificando fuentes, editando fragmentos de vídeo grabados con cámaras ocultas por colaboradores anónimos que León había activado, pequeños empresarios hartos de la extorsión, mecánicos que habían visto cosas raras. La tensión era palpable en los días previos al Gran Premio. Los lobos del asfalto se mostraban más arrogantes que nunca, patrullando las inmediaciones del circuito como si fuera su territorio. Montoya concedía entrevistas, sonriendo su sonrisa de depredador bien alimentado, hablando de apoyar el talento local y elevar el nivel de la competición. León y Chispa trabajaban en la sombra, ultimando los detalles. Sabían que solo tendrían una oportunidad. Llegó el día de la carrera. El circuito de Jerez hervía de gente. El rugido de los motores era una sinfonía metálica que vibraba en el pecho. Montoya, en el palco de honor rodeado de la flor y nata local que había logrado seducir o intimidar, parecía el rey del mundo. León estaba entre el público, un espectador más, indistinguible, con su gorra y sus gafas de sol. Chispa, acreditada como prensa por su blog, se movía con su cámara, aparentemente cubriendo el evento. Abuelo y un grupo de guardianes de hierro y comerciantes locales estaban listos, discretamente posicionados cerca de la entrada principal, con pancartas enrolladas bajo sus chaquetas. La carrera principal estaba en su ecuador. La tensión era máxima. Los pilotos controlados por Montoya lideraban, como se esperaba, pero no sin que algunos independientes les plantaran cara valientemente, sus motos revisadas y aseguradas gracias a los consejos anónimos de León. Entonces llegó la pausa programada, un interludio para que los equipos hicieran ajustes y la televisión ofreciera sus análisis. Era el momento. En las pantallas gigantes del circuito, donde deberían aparecer repeticiones y entrevistas, la imagen cambió bruscamente. Primero un logo, Jerez despierta. Luego la voz en off de Chispa, clara y firme, mientras comenzaban a sucederse imágenes. No eran espectaculares, pero sí demoledoras. Navaja y sus lobos amenazando en voz baja a un dueño de taller. Un mecánico con el rostro oculto explicando cómo le sugirieron que su piloto estrella tuviera un pequeño problema técnico. Esquemas que mostraban cómo los fondos de patrocinio fluían de manera circular entre las empresas de Montoya y los equipos ganadores. El golpe de gracia fue un fragmento de audio grabado con dificultad, donde se oía a Montoya dar instrucciones precisas a Navaja sobre cómo convencer a un competidor molesto para que se retirara de la carrera. Montoya, en el palco, se levantó de golpe, su rostro pasando del bronceado artificial al rojo púrpura y luego al blanco ceniza. Gritó órdenes a sus guardaespaldas y a los lobos que tenía cerca para que cortaran la transmisión. Pero León había anticipado esto. El sistema de vídeo no estaba siendo controlado desde la cabina principal habitual, sino desde un pequeño nodo secundario al que uno de los técnicos amigos de León le había dado acceso para unas pruebas. Cuando los lobos llegaron a la cabina principal, solo encontraron a un técnico asustado que juraba no saber nada.
Intentaron cortar la corriente general de las pantallas, pero una línea independiente, previamente instalada por el mismo técnico para emergencias, mantenía la señal. Simultáneamente, el blog de Chispa y varias cuentas de redes sociales asociadas publicaron el dossier completo, con documentos, grabaciones y análisis detallados. Y en la entrada del circuito, Abuelo y su grupo desplegaron sus pancartas: Jerez no se vende, fuera corruptos del deporte, moteros unidos por un juego limpio. El caos se apoderó del evento. La multitud, primero confusa, luego indignada, comenzó a abuchear. Los patrocinadores honestos se distanciaban visiblemente de Montoya. Navaja y sus lobos intentaron dispersar a los manifestantes pacíficos de la entrada, pero la llegada de la Policía Nacional, alertada por Chispa con el dossier completo enviado unos minutos antes de que todo comenzara, los frenó en seco. Los agentes no estaban allí para reprimir la protesta, sino para hacerle unas cuantas preguntas muy serias a Ricardo Montoya. El elegante intentó mantener la compostura, amenazar con sus abogados, pero la marea de pruebas era demasiado fuerte. Las cámaras de la prensa nacional, que cubrían el evento deportivo, ahora se centraban en él, en su rostro desencajado mientras era escoltado por la policía para colaborar en una investigación. La imagen de su detención, con el rugido de las motos de fondo y los gritos de fuera de la multitud, sería la portada de todos los periódicos al día siguiente. Los lobos del asfalto, descabezados y expuestos, se evaporaron como el humo. Algunos de sus miembros enfrentarían cargos por coacción y asociación ilícita, pero la organización como tal estaba acabada. Las empresas de Montoya fueron intervenidas y pronto se descubrió un entramado de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Aunque esto último llevaría más tiempo probarlo en los tribunales, la base estaba sentada. León Herrera se deslizó entre la multitud sin ser notado. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Había hecho lo que tenía que hacer. Volvió a El Yunque tranquilo, al olor familiar de aceite y metal. Colgó su chaqueta de cuero, la misma que había llevado a incontables batallas silenciosas. Días después, la ruta solidaria de Abuelo Vargas fue un éxito sin precedentes. Cientos de moteros de toda Andalucía acudieron, no solo para donar alimentos, sino para celebrar la victoria de la gente común contra la prepotencia. Chispa Ramírez se convirtió en una pequeña celebridad local. Su blog ganó miles de seguidores y recibió ofertas de periódicos más grandes, aunque ella decidió quedarse en Jerez, porque aún quedaban muchas verdades por despertar. Una tarde, mientras León pulía el cromado de una vieja Guzzi, Abuelo entró en el taller con 2 vasos de fino y una tapa de jamón. «Nunca dudé de ti, Leónidas», dijo, alzando su vaso. «Algunos héroes no llevan capa, llevan grasa en las manos y el corazón en su sitio». León tomó un sorbo, el vino fresco y seco. Una media sonrisa, algo raro en él, se dibujó en su rostro. «Solo soy un mecánico, abuelo. Uno al que le gusta que los motores y la vida funcionen como deben». El sol de la tarde entraba a raudales por la puerta del taller, iluminando las herramientas colgadas en la pared, cada una en su sitio, listas para la siguiente reparación, para el siguiente desafío. Jerez respiraba un poco más tranquila, y el Yunque de León, aunque silencioso por el momento, seguía siendo el símbolo de una justicia forjada con paciencia, inteligencia y un inquebrantable sentido del deber.